Marina, importancia de las redes en la transición ecológica. ¿Qué nos puedes contar de las redes que tanta importancia tienen en la producción para poder evacuarlas a la misma? Muy bien, en primer lugar, muchas gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, muchas gracias a Pierre por invitarme a participar. Es para mí un placer estar aquí en un mundo cada vez más complejo, como decía el presidente de la asociación, cada vez más complejo y en el que todos los sujetos, pequeños o grandes, tienen importancia. Tienen importancia porque vamos a un modelo en el que también hay nuevos modelos de negocio, pero que hay una pluralidad de agentes, tanto desde la parte de la oferta como desde la parte de la demanda. Y ahí las redes juegan un papel importante. Traigo una presentación breve y corta para explicar en qué contexto estamos en las redes, en qué contexto y en qué estamos trabajando desde la asociación, que sabéis que integra a las principales distribuidoras, pero muchos de estos elementos y muchas de estas actuaciones las estamos haciendo conjuntamente con todas las distribuidoras, también con las que se integran en ASEME y CIDE, a la que algunos de vosotros estaréis conectados. ¿Cuál es la situación? En primer lugar, voy a hablar del entorno en el que nos movemos, el entorno en el que estamos situados. En segundo lugar, el diagnóstico y las barreras y qué medidas se pueden proponer y unas conclusiones. ¿Cuál es ese entorno? Bueno, aquí tenemos el índice que he señalado. ¿Cuál es ese entorno? Bueno, en ese entorno tenemos un entorno europeo. Sabéis que siempre el modelo mercado es un modelo de mercado fijado por las normas europeas y el modelo de sistema que tenemos en España es el fijado también por las directivas europeas. Tenemos en ese modelo en el cual las redes se van a configurar como instrumento, como eje vertebrador de la integración de toda la nueva capacidad renovable, pero también de la electrificación de la demanda, que es absolutamente necesaria para cumplir los objetivos de descarbonización. En ese entorno tenemos bien conocido, unos simplemente lo repito, pero es bien conocido por todos, unos objetivos de neutralidad climática que se prevé por la Comisión Europea que haya una cuota de renovables en 2030 de un 42,5%. También a 2030, y según las estimaciones hechas por Eurelectric, que es la Asociación de la Industria Eléctrica Europea, el 70% de la generación renovable se va a integrar y se va a conectar en la red de distribución. Por tanto, la red de distribución tiene un papel fundamental y exige, por tanto, estar preparada para recibir toda esa energía que se va a producir. Al mismo tiempo, estar preparada y digitalizada para la electrificación de la demanda. Y estas necesidades de inversión que la Agencia Internacional de la Energía establece, aparte de señalar que debe duplicarse de aquí al 2030 la inversión en las redes, establece un ratio en que por cada unidad de generación renovable tiene que invertirse en redes un 0,7. Y esto hasta el 2030, y de aquí a partir del 2030 esa proporción va a ser de 1:1. Por cada unidad de generación renovable habrá que invertir en redes 1. En el centro tenemos en España qué objetivos tenemos. Sabéis que se presentó a audiencia un PENIEC actualizado. Tenemos un PENIEC vigente, un plan de energía integrado de energía y clima con unos objetivos a 2030, y se ha actualizado de la manera que se incorpora un incremento de potencia renovable de 104 gigas y los cuales se van a tener que incorporar en gran parte en la red de distribución. Por lo tanto, la red de distribución cobra un papel y una importancia desde el punto de vista de la generación renovable enorme, que hace que nos fijemos en esa red de distribución, además de fijarse en la red de transporte. Al mismo tiempo, se prevé 22 gigas de almacenamiento en ese PENIEC actualizado y 11 gigas de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde. Por tanto, hay unos objetivos muy ambiciosos en relación con estos aspectos que todos hacen que la red de distribución tenga ese papel. A eso hay un objetivo de 19 gigas, que antes estaba previsto hasta 14, de autoconsumo para el 2030. Y a eso también se unen los objetivos de parte de electrificación de la demanda. Quiero señalar, se prevén 5,5 millones de vehículos eléctricos y se prevé también 300.000 de bombas de calor anualmente y una tasa de electrificación en la industria del 3%. Por lo tanto, la red de distribución, en este panorama, por la oferta y por la demanda, se convierte en elemento vertebrador para el desarrollo y la integración física. Porque muchas veces hemos estado hablando de los objetivos de renovables, de los objetivos insertos en la descarbonización. Pero es que para conseguir la descarbonización, las emisiones netas que se prevén en 2050, no solo hay que actuar con la producción de energía eléctrica, que va a ser renovable y que va a ser fundamentalmente renovable. Un 81% prevé
en la producción eléctrica el PNIEC en el 2030, 81% de producción renovable. Esos objetivos no se consiguen si no se actúa con la demanda, si no se actúa con la electrificación en 3 aspectos fundamentales: en el transporte, con el vehículo eléctrico, en la vivienda, en las ciudades, con la bomba de calor y con el mecanismo de climatización, y en la industria. La industria es un elemento esencial y difícil, muy difícil, para conseguir los objetivos de descarbonización, porque cada sector industrial, y las unidades también pequeñas están cerca de industrias, cada sector industrial, los nuevos, pero los actuales, tienen que descarbonizarse. Y cada proceso industrial tiene un proceso diferente y unas emisiones diferentes. Y eso es uno de los elementos en los que hay que actuar. Y hay esa conexión entre la producción renovable y la industrialización. Y en medio están las redes. Y en medio están las redes, que se prevén unos objetivos de PNIEC de 50.000 millones de inversión en redes, que si hacemos el cálculo de la Agencia Internacional de Energía, que hablaba de por cada unidad 1,7, serían 82.000 millones dedicados a la inversión en redes de aquí al 2030. Esto se incluirían el esfuerzo asociado, los puntos de recarga para el vehículo eléctrico y también toda la digitalización de la red. No obstante, echamos en falta en el borrador del PNIEC 2 cosas. Uno, que se identifique qué inversiones son para el transporte y qué inversiones son para la distribución. Eso no lo distingue el PNIEC. Y echamos también en falta una hoja de ruta, como ha habido hojas de ruta para el almacenamiento, para el hidrógeno renovable o para el autoconsumo, o una hoja de ruta para la distribución. La Comisión Europea aprobó y presentó en noviembre un plan de acción para redes, consciente de eso que se dice: sin redes no hay transición ecológica. No se pueden conseguir esos objetivos en renovables producción y en la demanda si las redes no están acomodadas a esos múltiples agentes, a esa generación distribuida, a esos agentes y a ese autoconsumo que inyecta y que toma de la red. Tiene que estar digitalizada y tiene que haber inversión. Por tanto, se asumen unos objetivos. En el diseño de los objetivos a 2030, las redes tienen ese papel fundamental. Pero lo que quería señalar en esta transparencia es que no solo son los objetivos de 2030, es que las redes nos encontramos hoy con que la transición energética está ya aquí. Y aquí hay unos datos en esta transparencia sobre el ritmo de instalación. Es que nos encontramos, y fue la semana pasada, no sé si alguno asistiríais, el foro del autoconsumo de UNEF, hay casi 7 gigas al cierre de este ejercicio de autoconsumo. Por tanto, hay también, y según los datos que tenemos de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, casi 210.000 en 2023 bombas de calor. Y también hay, según AEDIVE, que es la Asociación de Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, 54.000 nuevas unidades de puntos de recarga. O sea, y a eso hay un número creciente de peticiones de acceso y conexión. De nueva producción renovable. Un incremento, además, de unos agentes diferentes que no estaban hasta ahora, que es el almacenamiento, que tenéis también ahí los datos. A noviembre de 2023 hay solicitudes de baterías a la red de 10 gigas de potencia, y hay los centros de datos, los data centers, que necesitan un incremento de producción eléctrica muy significativo y que también están pidiendo acceso a la red. O sea, nos encontramos que decimos objetivos 2030, las redes tienen que ser, pero es que hoy las redes están sufriendo o están no sufriendo porque es el modelo y estamos contentas, pero tiene que estar solucionado. Están recibiendo un cambio total desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista del acceso y conexión de nueva producción renovable. Y luego tenéis también en esa transparencia lo que ya hay de permisos, unos con permisos y otros no, de solicitudes de acceso y conexión. En este caso, en concreto, se exponen de eólica. Por tanto, es imprescindible agilizar los trámites de desarrollo de estas infraestructuras, agilizar los trámites de los permisos de acceso y conexión, y algo que la reforma de diseño de mercado, que sabéis que estuvo todo el año pasado y que ya la Presidencia Europea consiguió un acuerdo final, la nueva diseño de mercado, también hablaba de redes, porque era consciente de la importancia de las redes. Y crea un concepto que no está recogido aún, se lo hemos trasladado a la CNMC, y no está recogido en la normativa, pero que esperemos que se recoja, que es inversiones anticipadas o anticipatorias, según lo traduzcamos, no sé cuál es más correcto en castellano del inglés. Es
que se permita y se retribuya aquellas inversiones para que las redes ya ahora estén preparadas para recibir todas estas solicitudes que cuando un industrial, porque tenemos que tener en cuenta que muchos procesos de descarbonización industrial, para poder descarbonizarse esa industria, pues sea el cemento, sea el papel, sea el vidrio, tienen que incrementar, duplicar y a veces triplicar su consumo eléctrico. Eso necesita mayor potencia también en la red, de industrias ya establecidas y ya pues que la red esté preparada para que cuando se solicite ese acceso se pueda dar. O sea, no tiene sentido que hablemos de descarbonización, que una industria quiera descarbonizarse y aquí de un sector concreto, de un sector el que sea, o un centro de datos quiera instalarse en España y no, porque tenemos mucha energía renovable, porque tenemos viento, tenemos sol, tenemos territorio, quiera venir aquí y le digas, no, como nos ha ocurrido o nos ocurre a gestores de red, no, ahora no, porque hasta que no se modifique la planificación de la red no puedo darte el acceso. Bueno, pues se van a ir a otro país y vamos a perder una oportunidad, porque todos los países europeos y la industria europea quiere descarbonizarse. El industrial necesita competir en los mercados internacionales y decir que su producto tiene menos huella de carbono, que es más de verde, que es más descarbonizado. Y es una oportunidad que tenemos. Por eso la inversión en las redes es absolutamente necesaria. Además hay que simplificar la tramitación de los permisos administrativos. Se está trabajando en las nuevas especificaciones de detalle con la CNMC. La CNMC anunció y sacó a consulta, y esperemos que apruebe pronto, la circular de acceso y conexión de la demanda. Eso también va a facilitar esta tramitación, y allí se introduce un concepto muy importante que es la flexibilidad, la capacidad flexible. Hasta ahora sabéis que se otorgaba el acceso de conexión por capacidad firme. El concepto de flexible, que permite dar mayor capacidad a la red, se va a regular ahí en esa circular de acceso y conexión. Y eso va a ser también un elemento importante para poder atender a todas estas peticiones y para que las redes den ese papel que tienen vertebrador. También necesitamos un marco retributivo adecuado para las redes. Hay una circular de metodología de la retribución de la distribución, que fue un avance, porque la retribución de la distribución, yo que estuve tantos años en la comisión, pues era siempre como años y años. Finalmente se consiguió y la comisión se aprobó esa circular de metodología, pero también hay que decir que de 6 años aquí, o 5 años aquí, ha cambiado el panorama absolutamente. O sea, esta demanda que hablo de vehículos eléctricos, de descarbonización de la industria, de muchísima más capacidad renovable, es un contexto absolutamente diferente. Es un contexto que no estaba previsto en aquel momento, que las redes no tenían ese sentido que tienen ahora. Y no solo es que se incluyan las inversiones anticipatorias, es que hay que digitalizar las redes. La red tiene que saber quién se está conectando, quién está inyectando y quién está tomando de la red. La baja tensión, que era siempre la gran olvidada del regulador y de las empresas, no se sabía que activos de baja tensión. La baja tensión con el autoconsumo cobra una importancia absolutamente excepcional, porque el consumidor, las comunidades energéticas que están conectadas en esa baja tensión, tienen la red para al operar, tiene que saber cómo está funcionando esa comunidad energética, esa comunidad de vecinos, ese autoconsumo que se va inyectando, que va tomando de la red y va produciendo. Por lo tanto, las inversiones en digitalización, las inversiones anticipatorias, las inversiones que atienden al nuevo consumo tienen una enorme importancia. Y ahí hay 2 elementos: que la retribución se sepa con criterios fijos, porque la empresa cuando invierte tiene que saber qué es lo que se le va a retribuir. Y aquí tenemos un concepto del N-2 que se fijó cuando el déficit tarifario, que todos recordaréis, y lo que las empresas eléctricas van a distribuir, las distribuidoras van a invertir este año, no se va a retribuir hasta dentro de 2 y no se sabe con qué tasa de retribución se va a retribuir, ni con qué. Y por tanto, hay un elemento de incertidumbre que no favorece esa señal de inversión. Porque aquí competimos todos en los mercados de capitales y hay que invertir aquí en España, pero que tenemos una red muy robusta, pero hay que invertir en Francia, en Alemania y en Italia, en los países europeos. Hay que invertir en la descarbonización, pero hay que invertir en las redes. Y por lo tanto tenemos que tener una señal de inversión que sea favorable para esa. Y ahí estamos trabajando. La CNMC anunció a final de año una circular para fijar la tasa de retribución financiera, porque los tipos de interés, las tasas de inflación han variado. Estamos a trabajar y esperemos que se apruebe finalmente este año. Y hay que trabajar también en la planificación, en que la planificación de las inversiones, tanto del transporte como la distribución, sea más flexible y permita, por tanto, adaptarse a las necesidades, no sea cada 5 años, pero la modificación puntual, que sabéis que se sometió a audiencia, la modificación puntual de la red de transporte, no se ha admitido, que además parte era financiada con fondos europeos, del Fondo de Recuperación y Resistencia,
del 95% de las peticiones que han hecho las distribuidoras, porque a su vez han pedido acceso clientes como centros de datos o industriales, no se han admitido. Las redes están al servicio del resto, de la producción renovable y de los nuevos usos de descarbonización. Y no sé si estoy ya yéndome de tiempo. Por tanto, las redes tienen ese papel vertebrador y para ello hace falta tener certidumbre, hay que saber qué inversiones van a ser realizadas y qué van a ser retribuidas, recogerse la inversión anticipatoria, hay que haber una señal de precios para atraer el capital y hay que simplificar y agilizar el sistema de permitting. Todo esto en un enfoque colaborativo con el regulador, con la CNMC y con un enfoque abierto, como hemos hecho con las mesas de autoconsumo que ha convocado la CNMC, en el que todos los agentes, en que todos los pequeños y grandes y los diversos, en este modelo complejo en el que hay muchos agentes de consumidores, comercializadores, agregadores, distribuidores, instaladores, puedan participar. Porque esto además tiene unos beneficios transversales muy importantes para el medio ambiente en los objetivos de descarbonización que estamos inmersos, en el conjunto de la economía. Pensemos que la inversión, además en distribución, el 90% de los fabricantes de los módulos que se necesitan son nacionales, son españoles, por tanto repercute en el empleo y en la cadena de valor española, y en los consumidores al permitir un modelo de negocio en el que el consumidor tenga un mayor protagonismo a través del autoconsumo, a través de las comunidades energéticas y a través de nuevos modelos de negocio que pueden surgir. Por tanto, y con ello voy a terminar ya las conclusiones, creemos realmente, y no sé si lo he expuesto, el contar con una red de distribución robusta que atienda a la flexibilidad a través de los nuevos desarrollos regulatorios que permitan capacidad flexible y que permitan, por tanto, dotar de una mayor capacidad a las redes, de una forma diferente, que permitan, además, que sea operada de forma, y de ahí, y sé que es complejo hacerlo, pero de ahí tiene que haber un intercambio de información a través de plataformas entre los generadores y los propios consumidores y las redes que permitan intercambiar la información para poder tener y reaccionar y dar la flexibilidad necesaria cuando lo requiera la demanda y cuando lo requiera la oferta, y tener por tanto, ese elemento de digitalización que exige también, porque el intercambio de información es digitalización, es conocer, y por tanto hay que invertir en esa digitalización necesaria. Para eso tiene que haber un marco retributivo adecuado, una señal de inversión, una tasa de retribución financiera y una metodología de retribución adecuada, que es lo que estamos trabajando con el regulador, y es en un marco de estabilidad regulatoria, en un marco de certeza y de seguridad jurídica, y que no haya cambios imprevistos en la propia regulación. España, como decía, tiene el potencial necesario por su disponibilidad de suelo, por la experiencia, y Ampere la tiene también entre los demás agentes en la producción renovable, para convertirnos en este nuevo mundo al que vamos, en una potencia energética de alguna manera desde el punto de vista de las renovables, cuidando algo que conocen que es a los territorios y a la oposición social que puede surgir a nuevas plantas en los territorios. Pero eso hay que trabajarlo desde el primer momento, desde que se inicia un proyecto. Y de esta manera podremos conseguir esa reducción de combustibles fósiles y de emisiones. Y en eso, simplemente, la distribución eléctrica permite, y las redes de distribución en media, baja tensión permiten cumplir esos objetivos. Si no se invierte, si no se preparan las redes, si no se presta la atención a las redes necesarias, ni por la producción y capacidad renovable, ni por los nuevos usos eléctricos, conseguiremos los objetivos. Y creemos que es una posibilidad para atraer inversiones, que es la manera, además, de que esa producción renovable alimente a industrias y a trabajo en nuestro propio territorio. Más que exportar, vamos a poder quedarnos con esa energía y hacer una industria y un consumidor más descarbonizado. Y eso es en lo que estamos trabajando, y es lo que tratamos de exponerles en qué situación y qué contexto estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.